Acá no hubo una guerra entre España y Argentina, eso es un absurdo. Acá hubo, ante la invasión napoleónica, la intención de algunos pueblos de América de rescatar la España en América en contra del liberalismo que ellos veían en España. Disfrazado de eso, obviamente los ingleses actuaron para que otros convirtiesen ese desagrado por la invasión napoleónica a España, esa resistencia contra Napoleón, lo convirtiesen en una guerra de secesión. Entonces, de las administraciones locales virreinales contra la madre patria. Eran provincias que se separaban. Acá, cuando llega a España, había tribus en distintos grados de salvajismo. El imperio inca y el imperio azteca no eran ancestrales, eran imperios que no tenían más de un siglo o 2 siglos y que venían sometiendo a centenares o miles de tribus más pequeñas y débiles a su alrededor. Si esos imperios que se dedicaban a sacrificios humanos y al canibalismo de esas otras tribus hubiesen tenido mucho más tiempo, no habría quedado nadie. Es más, algunos demógrafos calculan que si España hubiese tardado un siglo más, aquí se habrían encontrado prácticamente con un continente vacío. Porque el nivel de sacrificios humanos era tan alto que ya había tribus con la pirámide de población totalmente invertida y donde los varones mayores tenían 16 años porque los más grandes habían muerto en combate para salvar a sus familias. Entonces acá no había un Estado preexistente, es decir, Argentina, Chile, México, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Bolivia no existían antes de que España llegase a América. Esa es la realidad. Y por otra parte, los mismos revolucionarios no planteaban una guerra contra España, planteaban que lo de ellos era una rebelión, nada más que contra el poder liberal que veían en España. Por supuesto que una vez derrotado Napoleón, una vez repuesto el rey, se sacaban la careta y la guerra sí fue contra España. Pero así todo, hay situaciones muy confusas. Vos tenés, por ejemplo, en 1812. Manuel Belgrano crea la bandera argentina, pero la crea con los colores de Carlos III, de la Orden de Carlos III, que eran los colores de Inmaculada Concepción. ¿Y por qué los crea con esos colores? Porque ¿cómo convencía a él, al pueblo del Río de la Plata, de cambiar la bandera? Yo pregunto, si hoy una provincia argentina entra en un estado de secesión por instigación británica, supongamos en alguna provincia de la Patagonia, algunas tribus indígenas apoyados por Gran Bretaña hacen una separación. Muchos argentinos patagónicos no van a querer saber nada de un nuevo estado y tampoco van a querer saber nada de que le cambien la bandera. Y si le cambian la bandera, le van a hacer una bandera parecida a la bandera argentina, tal vez con el azul un poco más oscuro, o le van a poner los gorros federales, como era en la época de la Confederación, para decir, no, nosotros seríamos los verdaderos argentinos. Bien. La realidad concreta es que él quiere una bandera con los colores de la Orden de Carlos III, que son los colores de Inmaculada Concepción. Y en 1812. En 1814 viaja a España a pedirle perdón al rey. La bandera la había guardado y ya llega otro modelo de bandera y le pide a ver si podemos traer al infante Carlos María Isidro para que viniese a reinar estas tierras con una bandera donde se restauraba la tradición española y con algo de tradición americana. No se dio esa circunstancia y terminamos luego los distintos pueblos de América balcanizándonos. Pero sin embargo, la bandera imperial española, que son las aspas de Borgoña, sigue siendo bandera oficial. Entonces, cuando acá algunos pseudohistoriadores y pseudoperiodistas se ofenden porque dicen que horror, ¿cómo van a desfilar los granaderos con la bandera española cuando estuvimos en guerra contra España? Primero, no estuvimos en guerra contra España, y segundo, el ejército argentino, el regimiento número 1 Infantería de Patricios, y hubo veteranos del regimiento que incluso pelearon en la guerra de Malvinas en 1982, que portan, su abanderado porta las aspas de Borgoña, que es la bandera imperial. Por eso, esa bandera incluso fue refrendada por decreto presidencial durante la presidencia de Raúl Alfonsín en 1985. Perdón, ¿le podemos explicar al público, especialmente al público español de la Caja de Pandora, qué son los granaderos? Los granaderos es la Guardia Presidencial, es un regimiento histórico fundado por José de San Martín en la Guerra de Independencia de América, que mal llamada Guerra de Independencia, fue en realidad una guerra de secesión, de separación, con un grupo de provincias que siempre formaron parte de España y se quieren fragmentar. Ahí no hay independencia, hay separación, hay secesión. Acá lo que hubo fue una secesión. Y en América, las más llamadas guerras de independencia fueron
una gran guerra civil española en América. Y en esto coinciden historiadores en todo el arco ideológico. O sea, con este análisis ustedes van a encontrar historiadores americanos de izquierda, liberales, conservadores, nacionalistas, católicos. Así que no es un tema de una facción política. Todos coinciden en que lo que hubo acá fue una gran guerra civil española en América. Eso fue realmente lo que ocurrió. Por eso, luego se cambia la historia. Y nuestra historia nos hace creer que nosotros nos tuvimos que liberar del yugo español. Me acuerdo que es un personaje en una película de espionaje decía: la historia puede ser como una gran operación de contrainteligencia, donde lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Por supuesto que no pudieron borrar todo. Por ejemplo, el heroísmo de Santiago de Liniers en las invasiones inglesas, que luego el pueblo lo elige como virrey. La grandeza de muchísimos virreyes. Bueno, luego de la guerra de Malvinas sí hay un corte en la educación y empiezan a borrar todo eso. ¿Por qué lo borran? Porque la guerra de Malvinas, nosotros, aún con una historia adulterada, aprendíamos la grandeza de España en América. Y se ve que en plena guerra de Malvinas todas las naciones hispánicas quieren venir a nuestra ayuda. Entonces, por ejemplo, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana ofrecen regimientos completos. Cuba, Venezuela y Perú ofrecen sus fuerzas armadas completas. Bolivia, Paraguay, incluso Uruguay y otros países hubo decenas de miles de voluntarios. Hubo miles de voluntarios brasileños. Pero además hubo miles de voluntarios en España, tanto civiles como militares. Había militares españoles que querían venir a pelear junto a nosotros. Bueno, lamentablemente eso no se dio. Entonces, hubo otros países que no podían ofrecernos ayuda, el caso de Panamá, pero hicieron boicots, juntaron dinero para enviarnos. En fin, cada uno hizo lo que pudo. Otros nos apoyaron con su voto en Naciones Unidas, pero Perú nos envió un escuadrón de cazas Mirage. Entonces ahí se vio que había una identidad común. O sea, en realidad somos 700 millones de compatriotas, y si contamos al mundo lusitano, porque el portugués es un español con diferencias. Camões, el gran escritor portugués, decía: hay españoles andaluces, catalanes y portugueses, pero españoles somos todos. Incluso cuando los reyes de España empiezan a llamarse reyes de España, los reyes de Portugal dicen: no puede llamarse reyes de España, porque españoles somos todos, inclusive los de Portugal. Entonces ahí se vio que había una unidad. Así podemos hablar de 700 o 900 millones de compatriotas. Porque incluso en las Filipinas, donde se hizo una gran ingeniería social para destruirles el español, todavía el tágalo o el chabacano guardan muchos elementos de la lengua castellana. Y todavía quedan filipinos que hablan el español. Y además, porque el español en realidad nace como lengua castellana. Antonio de Nebrija, en 1492, presenta la gramática de la lengua castellana. Se lo presenta a Isabel de Castilla y le pregunta a Isabel: ¿y esto para qué sirve? Y él le dice: esta es el arma más poderosa a los pies de su majestad. Claro, porque el imperio camina con la lengua. Y además, porque gracias a la gramática de Nebrija, los distintos sacerdotes pudieron crear gramáticas aborígenes en toda América y salvar las lenguas aborígenes. Y estas lenguas aborígenes, como las lenguas aborígenes filipinas, es decir, las Indias orientales y occidentales, le aportaron palabras al castellano y lo convierten en español, lo convierten en universal. Es decir, el español es una lengua castellana que, con el aporte de los distintos pueblos de los distintos reinos de ultramar, lo convierten en español. Entonces, España acá no fue una nación saqueadora. De hecho, los reyes de España no tenían tanto poder acá en América como se cree. El poder estaba manejado por las administraciones locales, que buena parte estaban dirigidas por criollos. Esa es la realidad. Si podemos, en realidad le digamos una explicación a la gente que era un virrey, y ahora también por ahí si le agregamos que era un virrey, que es un criollo. Bueno, los virreinatos eran las formas administrativas que había en América, pero que también había en España. Galicia fue virreinato, Navarra fue virreinato, y los criollos eran los españoles nacidos en América, a veces que eran de pura sangre española y a veces tenían mestizaje con indios o con negros o con mulatos. Pero esa era la burguesía criolla la que se va adueñando del poder. Entonces, yo te diría que al principio del siglo XVIII las Españas americanas estaban prácticamente emancipadas.
Lo que pasa es que buena parte de esa burguesía quería comercializar con Gran Bretaña haciendo contrabando, y en realidad a nosotros nos convenía el proteccionismo, porque en aquel momento nos permitía el desarrollo de numerosas industrias locales, se protegía el comercio y se lograba una economía muy complementaria, es decir, quien producía carnes en el Río de la Plata, ya sea Buenos Aires o provincia de Montevideo, complementaba su economía con la yerba del Paraguay y con la minería del Alto Perú. En el Alto Perú, hoy Bolivia, se acuñaba la moneda más poderosa del mundo, el Real de A8. Se acuñaba en el Potosí del Alto Perú, hoy Bolivia, y en San Luis de Potosí, en Nueva España, hoy México. Eran los dos lugares donde existían las SICAs, es decir, las impresiones. Hoy le diríamos Casa de la Moneda, pero bueno, no era papel moneda, era moneda en plata o en oro. Entonces, y luego los bienes se complementaban con el puerto del Callao en Perú, y de ahí llegaban hasta Monterrey, Nueva España y México, y de ahí se armaba el galeón de Manila que llegaba a Filipinas, y de Filipinas se comercializaba con China, con Japón y con la India. Encima era tal el beneficio de esta economía complementaria que se podían aprovechar situaciones particulares. Por ejemplo, los chinos y los japoneses querían comercializar entre ellos, pero los gobiernos no tenían prohibido. Entonces los comerciantes de China y Japón comerciaban entre ellos pasando por Filipinas, con lo cual le quedaba un beneficio a todo lo que conformamos nosotros como gran corona española. Hasta el Río de la Plata llegaban esos beneficios. Pero además eran naciones que necesitaban una moneda fuerte y que no querían que se introdujese la libre esterlina inglesa. Entonces, la moneda española, el Real de 8, circulaba como una moneda libre, por ejemplo, dentro de China. Y según algunos estudiosos, fue base del yuan chino, del kun coreano, del yen japonés. Muchos años más tarde es la base de confianza para el dólar norteamericano. Pues ustedes van a ver que el símbolo peso y el símbolo dólar es una S con dos barras. La S es Spain y las dos barras son las columnas de Hércules de Fernando el Católico. Entonces fíjense que ese símbolo de dos barras continúa hasta en el Bitcoin y hasta en el euro. Están esas dos pequeñas barras como símbolo, ¿no? Ahora les ponen horizontal y más, pero es un recuerdo de aquel momento. Y la moneda, el Real de 8, que nos unificaba y nos permitía comercializar de igual a igual de Buenos Aires hasta México. Y de México hasta Filipinas, de Filipinas hasta China y de China hasta Madrid. Nos permitía ser el árbitro de la economía mundial. Bueno, todo eso se pierde. Pero además esa moneda era tan fuerte que aún después de la independencia siguió circulando. Y en China, en México se acuñó por última vez en 1901-1902. En China siguió circulando hasta 1948 con la larga marcha de Mao Zedong. Y la partición en octavos se sigue utilizando en la bolsa de Wall Street en Nueva York hasta creo que 1999 o 2001, por ahí, donde pasaron a décimos. O sea, fíjense hasta qué momento todavía este modelo de moneda había dejado un símbolo, todavía quedaban resabios de eso. Y por eso aún las columnas de Hércules figuran dentro de la simbología para señalar al dólar y para señalar a las monedas electrónicas. Entonces esta moneda española fue a nivel real el dólar del siglo XIX. Exactamente, no, entre el siglo XVI y principios del XIX fue la primera moneda global y de alguna manera sobrevivió todo el siglo XIX y en China siguió circulando hasta medio del siglo XX. Así que cuando ya las naciones americanas se habían separado. Por eso, acá no podemos hablar de independencia, podemos hablar de secesión. Y está muy bien que los granaderos, la Guardia Presidencial del presidente argentino, lleven la banderola, no es la bandera, la banderola, que son como bandera de ceremonia, la bandera española. Porque el ejército argentino sigue usando la bandera del Imperio Español. Bandera que también es bandera oficial en Chiloé, en Chile, en el departamento de Chuquisaca, en Bolivia, donde uno va a ver nativos bolivianos de sangre posiblemente aymara, portando esa bandera, y es bandera oficial de los estados de Alabama y de la Florida en Estados Unidos. Entonces, es una bandera que nos llena de orgullo, porque con esa bandera, en el caso nuestro de los argentinos, cuando éramos parte del virreinato del Río de la Plata y parte del virreinato del Perú, hemos derrotado a los ingleses.
hemos derrotado a los franceses, hemos derrotado a dinamarqueses, hemos derrotado a holandeses, sobre todo en la costa del Pacífico. Entonces, son muchos triunfos con esa bandera. Por eso, no crean que los pueblos de América estaban deseosos de independizarse, porque no era así.